Está con nosotros Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista. A propósito, lo hemos invitado a conversar con nosotros precisamente sobre el tema que el estado de emergencia, el amparo constitucional del mismo y la campaña sucia que se riegan en las redes como verdolaga. ¿Cómo proceder ante esto y cómo afecta derechos, la justa fama de las personas, en fin, la integridad moral y hasta espiritual de la gente? Todo este desbarre sin que nadie actúe ni haga nada. Cristóbal, buenas tardes, aquí en el rumbo de la tarde. Hola, buenas tardes. Un placer conversar con ustedes. Bien, profesor. Sobre el tema, ha habido una discusión a propósito del tema del plazo y de la extensión del periodo de emergencia. Vi abogados incluso hablando de someter un recurso con respecto a que la extensión fue 17 días y que es mayor que el último. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Hay alguna laguna? ¿Hay algo que no se compadezca con el marco constitucional? El plazo o la prórroga del plazo del estado de excepción no está regulado en la Constitución, no está previsto en la Constitución, sino en la ley. Esa es una primera cuestión, yo creo, importante tener en cuenta. Y por tanto, si hubiera una anomalía jurídica en relación con el plazo, la cuestión en principio no puede ser una cuestión de constitucionalidad. Es decir, lo que se configuraría no sería una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sino una infracción a la ley y por tanto una cuestión de mera legalidad. Es importante aclararlo porque el Tribunal Constitucional ha sido muy firme en su criterio de que no es un órgano para resolver conflictos entre normas infralegales y la ley, sino para resolver cuestiones de constitucionalidad. Lo digo porque he visto que hay gente que dice que procede una acción de inconstitucionalidad. Creo que incluso se avisó que se iba a depositar una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal. Eso es absolutamente improcedente desde el punto de vista jurídico, porque la condición primera para que se habilite la vía de la acción de inconstitucionalidad es que haya un conflicto con la ley, con la Constitución. Y no puede estar en conflicto con la Constitución una cuestión que no está regulada en la Constitución. O sea que si hay un conflicto de ley adjetiva, no está involucrado de la ley. Sería una cuestión de legalidad que tendría otros cánones procesales para ser resuelto, para ser planteada. Pero doctor, el problema es, en el marco de la ley, olvidemos de la Constitución, ¿ha habido una alteración a lo que la ley prevé en este caso? Creo que no, porque lo que dice el artículo 28 de la ley es que el plazo de la prórroga no puede ser mayor al tiempo por el que originalmente se declaró el estado de excepción que corresponde. Es decir, lo que no puede hacer el Congreso de la República es dar una prórroga de 26 días, porque el plazo por el que originalmente se declaró la emergencia fue 25. Ahora, fíjate que el parámetro para discutir la cuestión del plazo es el numeral 7 del artículo 266 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice, entre otras cosas, el numeral 7 del artículo 266 de la Constitución? Que la emergencia o la excepción durará mientras persistan las condiciones que le dieron lugar. Por tanto, el Congreso puede otorgar tantos plazos como la realidad de las causas de la emergencia demande, teniendo como parámetro no el último plazo de prórroga, sino el primero de la excepción. El primero es el que marca entonces el límite. Es así, es así. Bien. Hay una cuestión inclusive de lógica, Nieves, en este tema. Si el parámetro fuera el periodo de la última prórroga, para conceder la primera prórroga no hay parámetro, porque no hubo prórroga previa. Pura racionalidad. Pura racionalidad. Sobre el tema, Cristóbal, de toda esta campaña negativa y sucia y a veces atentatoria, directamente atentatoria contra muchísimas
figuras del orden político que están terciando y otros que no, pero sobre todo candidatos. No hay un control al respecto. ¿Y qué ocurre con relación a las dos leyes marco que tenemos, del partido político y la ley del régimen electoral? ¿Y qué puede hacer el fiscal electoral? Mira, yo he visto, por ejemplo, voy a mencionar un nombre, lo que ha estado sucediendo con la candidata a la senaduría del Distrito Nacional por el PRM, Farideh Raful. O sea, lo que se ha hecho con la fotografía, con la imagen, con la propia leyenda de la infografía de la candidata Farideh Raful es directamente contrario a la ley. Es decir, la ley prohíbe la utilización de la imagen de un candidato, para intercalar, para distorsionar la campaña promocional de ese candidato. Eso está expresamente prohibido por la ley 1519. ¿Y a cargo de qué sanción está prohibido? No hay ¿Perdón? intervención, porque si no hay sanción, no importa que la nieguen. Sí, está estipulado como uno de los delitos electorales, papá. Y eso corresponde, primero, le corresponde a la Junta Central Electoral, por un lado, y a la Fiscalía especializada en temas electorales. Pero la difamación y la injuria es de instancia privada. Tendría la persona que mover en principio la acción. Sí, pero no es un tema, no sé si es un tema de Privado. propiamente. No. Perdón, yo digo de instancia privada. Es claro, lo que dice Cristóbal es que ventila la ley de... Es una violación a la ley electoral y eso Sí, tiene que ser vista por el maldito fiscal ausente que está aquí. Pero tiene que ser sancionado, no solo negado. Tiene un componente con respecto a la acción, ¿verdad, Cristóbal? Hay también un caso reciente, Cristóbal, y me gustaría oírte hablar de él. El caso de la licencia de Luis Andrés, Abinader. debes de subir el volumen de tu micrófono, está bien bajo. El volumen está bajo. Sí. Hablo del caso de... Carlitos. Andrés no comió y ese es el problema. No sé si me están oyendo. Hablo del caso de Luis Abinader. La certificación de la muestra que... Sí, la falsearon y la colgaron. La falsearon, la colearon. Incluso hubo un coro de bocinas, una detrás de la otra, argumentando respecto de que eso era un juego político para distraer y que lo del narcotraficante. ¿Qué procede, Cristóbal? ¿Y cuál es qué explicación se le da? Si hubo una falsificación, no conozco el detalle, pero si hubo una falsificación de un diagnóstico médico. No, porque ya eso ya se explicó, el verdadero certificado salió. Sí, pero Cristóbal está poniendo eso mismo. Una alteración, una falsificación de un certificado médico oficial, eso es un crimen y como tal está previsto en la ley 1519 y como tal está sancionado por la ley 1519. La pregunta es si ha habido apoderamiento formal de las instancias competentes, porque yo pienso que cuando suceden esas cosas, lo primero que debería encaminarse son las acciones que la ley prevé. Claro que sí. Contra de los responsables de esas acciones. Porque yo creo que la acción pública, en este caso, la falsificación es un crimen de acción pública. Sí. La acción pública se puede activar inclusive sin que se lo haya solicitado cuando se trata de crímenes de esa naturaleza. Ahora, lo lógico es que los afectados actúen. Pero ahí yo te pregunto, Cristóbal, ¿ante quién? ¿Ante la fiscal? Porque la fiscal le están dando 40 millones el que la encuentre. Nadie la ha visto hace ya muchísimo tiempo y no da ninguna declaraciones ni aparece en parte. La fiscal no existe. Esa señora... No existe, pero cobra. A la magistrada Gisela Cueto hay que ponerla en condiciones de que responda. O sea, yo creo... Pero primero hay que encontrarla porque es que no aparece. No, está de vacaciones. No creo. No, Cristóbal, hay una inercia que es sentida, ¿no? Del Ministerio Público, en este caso del Ministerio Público Electoral, Cristóbal. ¿Será porque está estrenándose en el debut de un nuevo modelo? ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que hay factores políticos, en primer lugar.
Y luego factores logísticos. Yo recuerdo, estaba en la Patagonia cuando se discutía el tema de cuando se decidió la designación de la magistrada Gisela Cueto. Yo decía, no va a haber posibilidad de que se manifiesten las actuaciones. Lo decía porque lo que venía entonces eran las elecciones municipales, porque había un problema de tiempo y que esa unidad funcione requiere en primer lugar recursos. Claro. Requiere de un cuerpo de fiscales adjuntos, claro, que puedan darle forma real, efectividad real a las competencias que la ley pone en manos de esa instancia. Y hasta donde yo sé, no se han llevado a cabo las actuaciones del lugar para que eso funcione como manda la ley y como manda las previsiones de equidad en la contienda electoral que dispone la Constitución de la República. Entonces, eso tiene que ver en primer lugar con una cuestión política. Pero bueno, hay limitaciones que pienso que no son endilgables al cuerpo de reciente creación y que tienen más bien que ver con los resultados de la inercia política. Te iba a preguntar eso mismo. La ley, primero la ley luce que tiene debilidades tremendas. Y el otro aspecto es la forma de cómo está estructurado. Yo, por ejemplo, estaba viendo en Panamá, un tiempo que estuve allí, y vi, ahí hay un fiscal electoral de verdad, porque es un fiscal general nacional electoral, con toda una estructura. Un procurador. Exacto, es un procurador de verdad, sí, Cristóbal, sí. Pero tiene también tiene todas sus dependencias, su logística, su estructura nacional, opera, tiene su policía para eso, tiene todo. Aquí solo nombraron una figura, Cristóbal. Nieve, pero nada de eso explica el silencio de la que nombraron. Ella debió decir por qué no puede actuar. Y bien, cómo ella acepta una nominación sin tener ni los recursos ni los medios para ejercerla. Esta es una situación de la ética profesional también, independientemente de la ley. Bueno, en ese caso, Cristóbal, hay una serie de hechos ilícitos punibles, tanto ordinarios como de la ley electoral. Y entonces, ¿qué pasa? Se queda ese vacío. Mira, yo pienso que esto está poniendo de nuevo el dedo en la llaga de la imposibilidad de contar con un ministerio público funcionalmente independiente, mientras la cabeza del ministerio público esté orgánicamente adscrita a la presidencia de la República. Eso es casi imposible de compatibilizar la independencia funcional con la adscripción orgánica, porque de lo que se trata es que la visión política que atraviesa toda la estructura de la institución va a estar condicionada por los intereses políticos y eso pone de relieve entonces de nuevo la discusión sobre la importancia de que quien sea que gane la presidencia. Yo he oído la propuesta de Luis Abinader, he visto los comentarios de Nieves, los comentarios, digamos, aplaudiéndola, pero con reservas respecto de la propuesta del candidato. ¿Cómo la va? Aborda el cómo, porque no aborda el cómo. Y el tema es ese, aquí, mientras Fafa, Andrés y todos los demás, mientras no resolvamos el tema de la independencia orgánica de la cabeza del Ministerio Público, no vamos a tener respuesta a la altura de lo que mandan la Constitución, la ley y de lo que requiere una contienda política en condiciones de equidad. Eso es imposible. Pero vuelvo a decirte, yo soy de los que cree que si no se hace una justicia independiente no hay ninguna oferta de cambio que sea posible, que es el primer deber. Y eso es para todas las áreas, tanto la electoral como la civil. Pero yo te digo, nada de eso justifica que esa mujer no explique por qué no actúa. Bueno, Cristóbal, gracias por este conversatorio, aclarando el tema de la extensión del plazo para el estado de emergencia y también de los delitos que se cometen a través de la red, que involucra también la ley de los delitos de alta tecnología, Cristóbal, que también está involucrada. Algunos con una penalidad mayor que el caso del entramado lineal. Drásticas, la ley de los delitos de alta tecnología. Es lamentable reiterar. No, lo dijiste todo. Lo dijiste todo. Si no hay una cabeza independiente, funcionalmente hablando, el órgano no puede actuar. Esa es la verdad. Gracias, Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, amigo.
profesor universitario y un hombre que está siempre en el tema de la discusión jurídica de interés en el país. Argenis.